Ya vamos a dar el inicio, o sea, hoy día le voy a hacer una introducción de lo que son las sucesiones para entender bien como qué es una serie, y ya la otra semana vamos a empezar a ver los criterios de series. Así que partiendo primero con lo que era una sucesión, vamos a ver esto de acá. Una sucesión entonces es una serie de términos que están relacionados entre sí y que responden a una función dada de la siguiente forma. Entonces, es una función dada por, llamada comúnmente A, que va de los naturales hasta los reales. Y perfectamente puede tomar también el cero, ¿ya? Así que podría también hacer de esta forma como lo voy a escribir acá. ¿Ya? De esa forma como de los naturales a los reales. Esa, la segunda incluiría el cero. Esa sería la diferencia, pero bueno, es como que incluye un término más. Ya, vamos a ver sucesiones que parten de cero y otras de uno, por eso podemos hacer la distinción de estas dos cosas que estamos viendo ahí. La sucesión, como vemos aquí, es una función que toma un natural y la asocia a un real. Entonces, es un natural asociado a un valor real. Así. Si esta función me transforma un número natural, recuerden, los naturales son de la forma uno, 2, 3, así, y lo transformo en un número real mediante algún tipo de función. Por ejemplo, podemos tener la siguiente función. Entonces aquí esta función tomaría, llamada la sucesión, tomaría un valor natural y lo llevaría al 1 partido n. ¿Cómo son los valores que están dentro de esta función en particular que se llama 1 partido n? Sería entonces a1 daría 1 partido 1, a2 es 1 partido 2, a3 1 partido 3, y así. Y como pueden ver, eh, esta función toma un valor natural y llega a un valor real. Un valor natural llega a un valor real. Bien, como las sucesiones tienden a, por notación, a llamarse simplemente a sub n, ¿ok? Entonces, la notación usada para sucesiones es, ya que la función la llamamos así, esto se puede llamar simplemente a sub n.
Y en el ejemplo que estábamos haciendo antes, tendríamos lo siguiente. Si le llamamos solamente a sub n, entonces, mirando lo que estábamos haciendo antes con esta sucesión que estaba ahí, yo puedo escribir de la siguiente forma. Puedo decir, ya, entonces a sub 1 es 1 partido 1, que es simplemente 1. A sub 2 es 1/2. A sub 3 es 1/3. Y así. ¿Ya? En vez de estar escribiéndolo como función, se puede escribir como un índice abajo. Pero al final piensen que es como que le estoy aplicando la función a ese valor chiquitito que está al lado del A. Veamos otro ejemplo de sucesión. Por ejemplo, si tuviésemos la siguiente sucesión, así, sus términos serían a sub 1 igual 0, a sub 2 igual a 3, a sub 3 igual a 8, a sub 4 igual a 15, así irían variando los términos. ¿Ya? Entonces, otra anotación. Cuando nos vamos a referir a los términos dentro de una sucesión, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Para referirnos a los términos de una sucesión, a sub n, lo haremos de esta forma así. Esta notación que tenemos aquí, que se parece mucho a la que vamos a ir después a ver como en sumatoria, se refiere a lo siguiente. Esto quiere decir que son los términos a sub k, a sub k más 1, a sub k más 2, hasta llegar a sub m.
Por ejemplo, si tuviésemos desde el 5 al 10, sería A sub 5, A sub 6, A sub 7, A sub 8, A sub 9, A sub 10. Entonces, esta notación es útil para hablar de ciertos términos de la sucesión, ¿ya? Ciertos términos, ¿cierto? Uno puede decir, no sé, abajo tengo un ejemplo de nombrar solamente desde el 5 al 10. O bien podría poner todos los términos de la sucesión. Por ejemplo, aquí em, del 1 hasta el infinito. Con eso me refiero a todos los términos que están ahí, ¿ya? O sea, serían como A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, sub 5, así. Bien, se me viene entonces la notación para que vayamos viéndola. Esta es la que nos va a introducir después qué significa una serie. Ya, entonces vamos a aplicar esto, pequeñito ejemplo acá. Si a sub n es igual a 1 partido n más 1, entonces eso de ahí sería a sub 6, a sub 7, a sub 8, a sub 9, a sub 10. Y en términos de esta sucesión, este sería un séptimo, un octavo, un noveno, un décimo, un onceavo. Entonces ahí puedo representar esos 5 elementos de esta forma.
Bien, vamos a ver una definición de sucesiones ahora que ya entendemos cómo se usa la notación, cómo es esto de colocarle como conjunto. Entonces, la primera definición que vamos a ver acerca de sucesiones es la siguiente. Diremos que una sucesión es creciente si ocurre lo siguiente. Vamos a cambiar esto a decir estrictamente creciente o no decreciente mejor. Es no decreciente, ahí mejor, decreciente, si ocurre lo siguiente. No decreciente quiere decir que nunca decrece. Entonces la función, la asociación solamente tiene esta forma de ser. O sea, el término que viene después es bien o igual o mayor que el anterior. Ahora sí, diremos además que es estrictamente creciente o simplemente creciente si sucede esto acá. Es decir, el término que viene después es necesariamente mayor al que venía antes. Profe, Dígame. entonces en la primera definición no es necesariamente que sea creciente. No, claro, la primera definición es no decreciente. Claro. Pero si no es decreciente, tendría que ser creciente. O. No, porque podrían ser iguales los términos. Ah, ya, perfecto. Así que por eso la primera definición dice no decreciente, porque no necesariamente ahí es creciente. Tal como Nicole preguntaba, uno podría tener una sucesión que tiene términos que a veces son igual, el que viene igual al anterior. Y por supuesto, no todas las sucesiones caen en esta categoría, hay unas que no son ni uno ni lo otro. Vamos a ver la definición, la que es a para esta, que se imaginarán que es lo mismo pero para el otro lado. Entonces, diremos que la sucesión es no creciente si pasa eso para todo n, o además diremos además que es estrictamente decreciente o simplemente llamada como decreciente si ocurre que a sub n es mayor o igual a sub n más 1.
Aquí, este sin este de acá, con ese. Son iguales. Bien, así que las sucesiones pueden caer en estas categorías y va a ser importante analizar luego cuando veamos series si una sucesión cae en la categoría de arriba, la de abajo o en verdad no cae en ninguna de las dos. Ya, veamos algunos ejemplos de sucesiones que puedan caer en la primera o segunda categoría. Por ejemplo, la sucesión a sub n igual 1 partido de n es decreciente, ya que a sub n es menor a sub n más 1, que es lo mismo que decir 1 partido n es menor a 1 partido n más 1. No, al revés. Aquí, este es mayor a ese. Y eso porque el denominador va a ser un poco más grande. Ahí, para todo n. Eso siempre va a ocurrir. Denominador con un valor más grande termina dando un número más pequeño. Uno igual lo puede observar dentro de la sucesión porque esta es de esta forma. Y efectivamente ese término es menor a ese. Pero no me serviría demostrar esto con lo de abajo. Así que lo voy a marcar acá.
No sirve de demostración porque los términos de una sucesión son infinitos. Entonces, para mostrar que es decreciente así, tendría que mostrar que todos los términos cumplen eso, uno por uno. No es viable, ¿cierto? No, pero sí me puedo dar una idea de lo que está pasando en la sucesión con el conjunto. Así que recordar que escribir el conjunto y decir que eso están cumpliendo la condición no es una demostración para esto. Una demostración para la que tengo acá podría ser esta que escribí ahí arriba. Eso pasa efectivamente. O bien también hay una posibilidad de usar la derivada, ¿ya? Otra forma de mostrar que es decreciente. Otra forma sería derivar esta sucesión, que termina dando menos 1 partido n cuadrado, que es siempre un valor negativo, porque el n cuadrado es positivo, así que esto siempre es negativo. Entonces, dado que la derivada de esto es siempre negativa, eso quiere decir que a sub n es decreciente. Que sería una segunda forma de mostrar que esto efectivamente es decreciente. Recuerden que la derivada es una buena herramienta que nos dice cuándo algo es creciente y cuándo algo es decreciente. Por otro lado, por ejemplo, puedo tener una sucesión así, que esta es creciente. Basta ver lo siguiente, que a sub n es menor a sub n más 1, que esto es n cuadrado más 1 es menor a n más 1 al cuadrado más 1. ¿Ya? Esto se cumple para todo n, y de cierta forma también lo puedo demostrar sacando su derivada. Me queda 2n y esto siempre es positivo. ¿Por qué siempre es positivo? Porque recuerden que el n es un número natural. Así que como eso siempre es positivo, entonces nuestra sucesión sería creciente.
De ahí tendríamos otro ejemplo, ¿cierto? Donde ahora es creciente esta sucesión. Bien, vamos a continuar enseguida. Vean bien la definición. Ahí tenemos un ejemplo de una decreciente y una creciente. Bien, vamos a ver una última definición hoy que sería la convergencia de una sucesión. Entonces, definición sea A sub n una sucesión, diremos que A sub n converge si límite cuando n tiende a infinito de A sub n da un valor L donde L es un número real. En caso contrario, diremos que diverge. ¿Ya? Entonces, para que converja, este límite tiene que dar un valor real. Este que tenemos acá. ¿Ya? Vamos a repasar algunos ejemplos de límites para ver qué sucesiones convergen, otras que divergen.
Entonces, por ejemplo, veamos lo siguiente. 1. Si a sub n es igual a 1 partido n, entonces esta sucesión converge porque límite cuando n tiende a infinito de 1 partido n es 0. Esta diverge, su límite termina dando más infinito. Tenemos otras que son, por ejemplo, así. En este caso, esto tiene una forma indeterminada de la forma infinito partido infinito. Arriba está dando infinito, abajo infinito. Así que lo que podemos hacer son dos posibilidades. Hay dos formas de resolver esto. Una es dividir por n, que es el mayor. Entonces, hay dos formas de resolver. La primera sería dividiendo toda la expresión por n. Entonces nos quedaría así. Divido por n. Y esto nos queda como límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido n dividido en 2 más 3 partido n. Y entonces aquí estos darían 0, 0, y el resultado del límite sería 1/2. La segunda forma sería ver que esto está dando infinito partido infinito, y entonces puedo ocupar L'Hopital. Recuerden que con L'Hopital lo que puedo hacer es que una vez que identifico que el límite es infinito partido infinito, puedo derivar arriba y abajo de forma separada para tener un límite equivalente. Si derivo arriba me queda 1 y si derivo abajo me queda 2. El límite de eso es 1/2. Así que de ambas formas llego a que ese límite vale 1/2. Por lo tanto, esa sucesión converge. Ahí, si tienen alguna pregunta, voy a seguir con un ejemplo más.
Entonces, por ejemplo, otra cosa sería a sub n igual em, raíz de n más 1 menos raíz de n. Y aquí lo que ocurre es que cuando quiero sacar el límite de esto, me va a quedar algo como infinito menos infinito, que esta de acá es otra forma indeterminada. Una forma indeterminada, y por lo tanto, lo que tengo que hacer aquí es transformar este límite en otra cosa. Que aquí se usa lo siguiente. Uno dice, ya, perfecto, tengo que hacer algún cambio algebraico acá. Entonces puedo multiplicar por la suma de esto. ¿Por qué la suma? Porque arriba me va a quedar suma por diferencia. Es decir, voy a tener raíz de n más 1 al cuadrado menos raíz de n al cuadrado. Todo eso dividido en una raíz de n más 1 más raíz de n. Y esto daría lo siguiente. Arriba tengo n más 1 menos n. Y abajo tengo este resultado. Acá entonces nos da 1 dividido, eso da ahí. Y cuando n tiende a infinito, entonces todo eso tiende a cero. Así que ese es el resultado final de este límite. Y entonces les voy a mostrar un último ejemplo acá.
Si tengo una sucesión como de este estilo, entonces el límite cuando n tiende a infinito de esto, Profe, ¿sí? tengo una duda en el ejercicio anterior. ¿Por qué el infinito menos infinito se indetermina? Porque el infinito no es un número real, entonces no es que se pueda como restar consigo mismo, ¿ya? Ah, ya, perfecto. Es que estaba buscando, pero me salía como la factorización de los infinitos. Sí, pero mira, lo que uno tiene que tener en esto es que el infinito no es un número, entonces no es que eso yo pueda decir al tiro que da cero. En este caso es coincidencia que da cero, pero podría haber dado otra cosa. Y también pasa lo mismo con esto, por ejemplo. Formas indeterminadas, así, eso, uno no puede asumir que es uno, porque el infinito no es un número, es un concepto, una forma de decir que eso no termina de crecer. Pero Así si que bien abajo, infinito más infinito queda infinito. sí, porque ahí es claro que si tú tienes algo muy grande más otra cosa muy grande, termina siendo algo muy grande. Claro. Pero nada te dice que si tú le restas dos infinitos te va a dar cero, Ya. porque esos infinitos no tienen por qué ser iguales. Pero si uno lo deja como infinito, ¿no quedaría como que diverge? Porque no da un número real. Ah, sí, pero eso sería como en el caso del ejercicio 2, por ejemplo. Ya, Ese infinito y ese diverge. Pero eso es indeterminado, ahí hay que hacer algo. ya, Esto, perfecto. esto no puede ser una respuesta, ¿ya? Ya. Y en este caso también tenemos una forma indeterminada, porque acá cuando yo hago n tender a infinito, me queda infinito partido infinito. Lo que a propósito, ¿cierto? No es uno. Uno sería si estas cosas fueran iguales, pero como es un concepto, uno dice, ¿qué será infinito partido infinito? En realidad, esto de aquí es una forma indeterminada. Y tengo que hacer algo para resolver entonces esto. Afortunadamente, esta forma indeterminada está resuelta por L'Hopital, y como es de esa forma, puedo ver un límite equivalente derivando arriba y abajo. Si derivo arriba, me va a quedar 1 partido 3n por 3. Y si derivo abajo, me va a quedar 1. Entonces esto es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido n. Y ese da 0. Así que ese límite era 0. Ya, lo bueno es que aquí estoy aplicando L'Hopital porque tengo una forma infinito partido infinito.
Les voy a hacer uno más que es otra forma indeterminada y que responde un poco a aplicar una técnica que no hemos visto aquí. Entonces lo voy a revisar igual. Entonces vean este, si hay alguna pregunta, para terminar con el último ejercicio. Aquí a grandes rasgos lo que uno sí puede identificar es que como esto es infinito partido infinito, uno dice, ah, ¿por qué esto terminó al final dando cero? Y eso significa, así de manera con la intuición, que estos dos infinitos no son iguales, pero si no hubiera dado uno. Lo que pasa aquí es que el infinito de abajo es más grande que el infinito de arriba. Entonces por eso termina dando cero. Bien, este límite en particular, lo que le ocurre es cuando yo saco el n tendiendo a infinito de esto, me queda 1 elevado a infinito, que es otra forma indeterminada. No es necesariamente 1. Entonces, ¿cómo se resuelve esta forma indeterminada? Tiene una manera bastante peculiar de resolverse y es que uno supone, dice, ya, supongamos que este límite está llegando a algún valor L. Ya no lo conozco todavía, pero llega a este valor L que sería real. Si llega a este valor L, lo que puedo hacer aquí es aplicar el logaritmo natural en ambos lados de mi igualdad. Entonces por aquí voy a tener límite cuando n tiende a infinito del logaritmo natural de 1 más 4 partido n elevado a n. Y aquí logaritmo natural de L. Esto va a permitir que ese valor que está ahí pueda salir de ese exponente y dejarlo ahí afuera. O sea, aquí esto sería el límite cuando n tiende a infinito de n por logaritmo de 1 más 4 partido n. Entonces, esto se puede ver como límite cuando n tiende a infinito. Lo que voy a hacer aquí es escribirlo de arriba, pero de una forma equivalente. Eso que tengo ahí abajo lo mismo de arriba. Pero ¿cuál es la gracia de esto? Que si saco el límite de esto me va a quedar 0 partido 0. Porque el límite cuando n tiende a infinito, arriba me va a quedar el logaritmo natural de 1, que es 0, y abajo me va a quedar 0. Entonces esto queda de la forma indeterminada 0 partido 0. Esa forma indeterminada también está resuelta por L'Hopital, que es la segunda que se puede hacer por L'Hopital,
Y entonces puedo aplicar L'Hopital a eso que estoy viendo ahí. Derivamos entonces arriba y abajo. Arriba nos queda 1 partido en 1 más 4 partido n por la derivada de lo que está dentro, que es menos 4 partido n cuadrado. Esa sería la derivada del logaritmo natural. Y la derivada de 1 partido n es menos 1 partido n cuadrado. Así que transformo el límite que tengo arriba en el que viene ahí abajo, derivando por separado, ¿ya? L'Hopital lo que pide es que si tú te encuentras con una forma indeterminada que es infinito partido infinito o cero partido cero, entonces puedes derivar el numerador y también puedes derivar el denominador y entonces tienes un límite equivalente. Ahí yo derivé el logaritmo natural de arriba y derivé lo que está abajo y me quedó de esa manera. Y aquí ya todo se hace más sencillo porque primero se puede simplificar todo eso. Uno nota acá que esto se va como con casi todo eso, queda el puro 4. Se queda 4 multiplicado por 1 partido en 1 más 4 partido n, que es igual al logaritmo natural de n. Y aquí cuando n tiende a infinito, eso tiende a 0, y entonces el límite me queda 4. Y si 4 es igual al logaritmo natural de L, entonces L es igual a E elevado a 4. Y ahí encontramos el L, que estábamos viendo en un principio aquí. Si se fija, se acuerda que en un momento dijimos que el límite era igual a L. Empezamos a trabajar esto y finalmente encontramos que L valía E elevado a 4. Así que el límite que estábamos resolviendo converge al valor E elevado a 4. Bien, entonces ahí ya tenemos todo eso. Vimos varias formas indeterminadas, la 1 partido, o sea, 1 elevado a infinito igual, que está como la más compleja, pero en realidad siempre se resuelve de la misma manera, ¿ya? Como aplicando el logaritmo natural. Ya, entonces, la otra semana vamos a empezar con series. Este es como el inicio de las series porque ya vamos a ver qué tiene que ver una sucesión con una serie, que es lo que
que nos motiva, ¿cierto?, a resolver ciertas sumatorias que son infinitas, que las tienen que aprender sí o sí, porque después las van a usar en finanzas, entonces tienen que saber de qué tratan. Y el otro viernes vamos a tener el control. Ya les voy a mandar las instrucciones, como siempre, como el contenido, ¿cierto? Esto de acá lo voy a dejar fuera, sino que lo voy a dejar el contenido hasta impropio, para que luego esto en realidad entre en la última evaluación. ¿Ya? Que estén muy bien, entonces, nos vemos la otra semana. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, profe.